CEPES, Centro Ecuatoriano de Pensamiento y Ética Social. Para nosotros constituye esta mañana un enorme placer el poder encontrarnos en una ocasión más en la Universidad de los Hemisferios. Quiero presentar la conferencia taller, por llamarlo así, del magíster Gustavo Aspruen. Él es miembro del Instituto Acton, que esta mañana nos acompaña, viene desde Buenos Aires. Ha hecho una parada técnica ya que tenemos un ciclo de charlas y conferencias que arranca desde esta noche en la ciudad de Guayaquil, pero no quisimos pasar desapercibidos por Quito y aprovechar obviamente la experiencia y los conocimientos de Gustavo, profesor y licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, la UCA, máster en Economía Política, Swiss Management Center University, secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, presidente del Consejo Consultivo del Instituto Acton, Buenos Aires, Argentina, profesor de Moral y Compromiso Social en la UCA, profesor de Antropología, Ética y Doctrina Social de la Iglesia en los institutos de formación docente y colegios secundarios. Ha dictado además conferencias en Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala y México. El día de hoy nos hace la presentación del ciclo de charlas Paulo Ticur, que quiere obviamente presentarlos a todos ustedes en el transcurso de estas 2 horas de taller aquí en la universidad. Antes de comenzar, y pensando especialmente en quienes no nos conocen, ustedes han escuchado acá hablar de Instituto Acton, Paulo Ticur, y es probable que se empiecen a mezclar los conceptos y las ideas. Entonces, 2 palabras muy rápidas para ubicarnos y después pasar a la presentación del día de hoy. En primer lugar, yo trabajo en la Universidad Católica Argentina, pero soy miembro también del Instituto Acton en Buenos Aires. El Instituto Acton se funda en la Argentina hace unos cuantos años, inspirados en una institución que es la que mencionó el señor rector recién, el Acton Institute de Michigan, Estados Unidos, que es una institución que tiene más de 25 años. ¿Y cuál es la misión de esta institución hermana nuestra y que es la que ha dado el origen a todo lo que hacemos? Básicamente, como dicen ellos, promover una sociedad libre y virtuosa, es decir, los valores fundamentales de la tradición cristiana, pero en el marco de las instituciones de la libertad, que son también, entendemos nosotros, instituciones que deben su origen al cristianismo. Lo que pasa es que, como a todos ustedes no se les escapará, muchas veces desde sectores cristianos, desde la propia iglesia, hay cierta desconfianza hacia ciertas instituciones modernas, como pueden ser el Estado de Derecho y sobre todo la economía de mercado, lo que a veces se llama el capitalismo. Mucha gente, muchos cristianos con muy buena intención y mucho compromiso social han llegado a ver estas instituciones como totalmente contrarias al Evangelio y como una suerte de enemigo a combatir. Nosotros desde el Instituto Acton tratamos de mostrar, no por supuesto que un cristiano o un católico debe ser un defensor a rajatabla de la economía de mercado, pero sí mostrando la compatibilidad entre el ideal de una sociedad libre y los valores que sustentan una cultura cristiana. Esto es todo un desafío y nosotros así lo entendemos. Nuestra manera de trabajar básicamente es promover el debate y difundir ideas. Tenemos una página web que los invito a todos a visitar, institutoacton.org. Publicamos libros, damos charlas y obviamente uno de los temas centrales que nos preocupa como cristianos y como personas de bien es el problema de la pobreza. El problema de la pobreza que no solamente es realmente algo que nos golpea y nos angustia, sino que en cierto sentido, afortunadamente, es un tema de permanente actualidad. Como cristianos no hace falta recordar que
la caridad se dirige para nosotros preferentemente a aquellos que están sufriendo particularmente distintas situaciones, y la pobreza extrema sobre todo es una situación particular de sufrimiento que atenta contra el desarrollo humano. Bien, tomando este desafío, es que se ha creado, a instancias del Instituto Acton, en Estados Unidos, una red que se llama Poverty Cure. Esto lo nombramos así en inglés, la cura de la pobreza, porque es una especie de marca ya instalada. Y Poverty Cure es una red, en realidad, de muchas asociaciones. También los invito a ver la página web, es povertycure.org, que frente al problema de la pobreza en el mundo y en cada uno de los países en particular, propone una visión y una orientación para superar ese problema. Y esa visión Poverty Cure está centrada en algo que para todos ustedes en esta universidad va a ser muy familiar. Por eso, como no me extraña lo que ha dicho hace un rato el rector, que vinieron estos alumnos que estuvieron en Acton University a decirle que, bueno, que tenía que ir y que lo que habían escuchado ahí tenía mucha sintonía con la formación que se brinda en esta universidad. Porque para pensar el problema de la pobreza ponemos el centro en el ser humano, en su dignidad como hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando hablamos de dignidad humana y de los pobres, pensamos que esa imagen de un Dios creador también está fundamentalmente en las personas más pobres, y que son ellas las que tienen los potenciales y las capacidades que pueden permitirles superar esa situación, salir de la pobreza. En otras palabras, el enfoque Poverty Cure está en las antípodas de los enfoques asistencialistas y paternalistas, ¿no? Que miran al pobre simplemente como un objeto de ayuda, de dádiva, que sin decirlo se piensa de los pobres que son personas que no saben, no tienen, no pueden, y por lo tanto su mejor calidad de vida solo puede depender de que alguien los ayude regalándole cosas, diciéndoles lo que tienen que hacer, porque por sí mismos son incapaces. Nosotros tomamos el desafío de tomarnos en serio la antropología cristiana, creer que en cada persona pobre y en cada comunidad pobre, por difícil que sea la situación que está atravesando, está allí la chispa de la imagen divina del Dios creador, y entonces nos hacemos preguntas distintas a las que habitualmente escuchamos en los medios de comunicación. Se escucha muchas veces la pregunta de ¿por qué hay pobres? ¿Por qué hay tantos pobres? Y nosotros tratamos de preguntarnos otra cosa, ¿no es cierto? Nos tratamos de preguntar ¿de qué depende la prosperidad para una persona, para una familia, para una comunidad? ¿Cuáles son las causas de la riqueza, si podemos hablar así, ¿no? Rememorando, digamos, evocando un poco el famoso libro de Adam Smith, el padre de la economía moderna, que se llama Ensayo sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y nosotros nos enfocamos para esta propuesta de pensar distinto el problema de la pobreza en fundamentos que son económicos. No podemos dejar de lado el análisis que pertenece a la ciencia económica, pero también en fundamentos morales, y acá hay una referencia ineludible a la antropología y a la ética, y fundamentos que en última instancia son también teológicos. Quiero decirles con esto que Poverty Cure promueve de alguna manera una visión integral frente al desafío de la pobreza. Y se realizan muchas actividades a cargo de las distintas entidades o instituciones que a lo largo del mundo comparten este ideal, ¿no es cierto? Poner en el centro la dignidad de la persona dotada de una inherente capacidad creativa por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Como parte de esta actividad de la red Poverty Cure, como parte central en el plano de las ideas y del debate, se ha generado un material audiovisual, que es el que hoy vamos a compartir en parte. Este material audiovisual, la serie de videos Poverty Cure, a veces la gente identifica directamente Poverty Cure con los videos, y bueno, está bien porque tratamos de darle mucha publicidad a esto. Son 6 videos
que desarrollan esta visión que yo intenté resumir sobre los fundamentos económicos, morales y teológicos del florecimiento humano, del desarrollo humano. Por supuesto que lo ideal es trabajar, debatir y discutir la serie de 6 videos, pero lo que solemos hacer por razones de tiempo, de organización, etcétera, es que sería, en muchas oportunidades hacemos, digamos, el taller completo con los 6 videos, pero la mayoría de las veces hacemos una presentación como la que vamos a hacer aquí, donde yo les comento brevemente el contenido de los 6 videos y nos concentramos en uno. Por algún motivo a mí me parece importante elegir alguno en particular. Hoy vamos a elegir el número 3, que se llama Justicia para los Pobres. Trataré de justificar por qué. Entonces, esta serie de 6 videos que creo necesario comentarles brevemente el contenido de cada uno de ellos porque está muy vinculado, está organizada en torno a historias concretas en distintos países de América Latina, África, Europa, Asia también. Es decir, los productores de toda esta serie han viajado por distintas partes para hablar con protagonistas y en torno a casos concretos reflexionar sobre los distintos temas que hacen a la posibilidad de superar la pobreza. Además de los casos concretos, acompañan la opinión y la reflexión de distintos especialistas o protagonistas. Es en el fondo un formato muy utilizado en las series documentales sobre distintos temas. Bien, brevísimamente un panorama de estos 6 videos que me parece importante comentarlo para que tengan el mapa general y luego la presentación del número 3, que la propuesta es compartirlo, dura aproximadamente una media hora y lo más importante, al finalizar, poder tener un intercambio, preguntas de parte de ustedes, comentarios, objeciones, observaciones, lo que fuera. Porque, como decimos desde el Instituto Acton y particularmente de la red Poverty Cure, este desafío de la pobreza requiere de ampliar y que nos incorporemos a esta gran conversación, a este gran diálogo que nos ayude a repensar ideas que quizá teníamos y que en la práctica no están conduciendo al objetivo que todos queremos. Decimos en Poverty Cure que muchos de nosotros, y si estamos acá seguro que es así, tenemos un corazón para los pobres, es decir, nuestra voluntad de hacer algo para que la gente que está sufriendo el drama, sobre todo de la pobreza extrema, pueda superar su situación, está en todos nosotros. Lo que desafiamos es sumar a ese corazón para los pobres una mente para los pobres, es decir, no basta con la caridad cristiana y la buena intención. Hay que reflexionar sobre los caminos razonablemente correctos, los enfoques racionalmente correctos desde un punto de vista económico, jurídico, político, moral, filosófico y teológico, para que nuestras buenas intenciones no choquen contra la frustración, ¿no?, de unas acciones concretas en favor de los pobres que terminen en un fracaso. No porque no queríamos el éxito, sino porque los medios que hemos empleado, quizá el enfoque al que estamos adhiriendo sin suficiente reflexión, no es el adecuado. Bien, los títulos de esta serie de 6 videos para ir redondeando mi presentación. El primero se llama La caridad que daña o la ayuda que daña. Un título indudablemente provocativo, no es el que vamos a ver hoy, pero apunta a desarrollar esta idea que acabo de hacer referencia recién. Es decir, podemos tener la voluntad de querer favorecer y ayudar a las personas más pobres, pero es muy posible que algunas de las cosas que hagamos por ellos terminen siendo contraproducentes. ¿Y contraproducentes por qué? Porque si el fundamento del desarrollo humano es el ser humano con dignidad, con capacidad, el ser humano que trabaja solidariamente con otros y construye una comunidad
próspera para él, para su familia, etc. Muchas veces, algunos modelos de ayuda y de asistencia a la pobreza, en lugar de promover ese potencial creativo de los pobres, en lugar de promover una acción según la cual las propias comunidades pobres sean protagonistas de su propio desarrollo, se promueve un esquema que podemos calificar, para simplificar las cosas, de asistencialista o paternalista. Ellos son pobres, no tienen nada, nosotros tenemos, juntamos y les damos. Y así, digamos, los ayudamos a paliar esas necesidades acuciantes que cotidianamente enfrentan. El problema con ese modelo es que si solamente se utilizara en el corto plazo y, por ejemplo, para salir al paso de emergencias, acá en Ecuador han tenido la experiencia de terremotos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una emergencia, todos tratamos de ayudar con lo que podemos a los que están pasando una situación de emergencia. Con eso no hay ningún problema. El problema del modelo asistencialista, que daña la perspectiva del desarrollo de los más pobres, comienza cuando eso se transforma en el único plan que tenemos, ya no en la emergencia, sino en el mediano y en el largo plazo. Entonces pasan los años y pasan las décadas y terminamos poniéndonos contentos porque conseguimos más recursos para volverle a regalar a esta comunidad pobre, que si fuera por sus propios medios seguiría siendo tan pobre como antes. Y esto entendemos que es un daño a los fundamentos mismos del desarrollo, ¿no? Porque termina diciéndole a las personas pobres que su destino y su futuro no está en sus manos, que mejorar su calidad de vida no depende de ellos, y que en todo caso la esperanza de vivir mejor dependerá de la generosidad de otros, que quieran donar más de aquello que les sobra. Reitero, no es un mensaje en contra de ayudar al que necesita, ¿no? Más bien es preguntarnos, ¿esto que estamos haciendo, qué resultado esperamos que tenga de acá a unos años, de acá a unas décadas, para estas personas, para sus hijos, para los hijos de sus hijos? ¿Cómo los imaginamos? ¿Nos imaginamos a nuestros hijos viniendo otra vez a ayudar a esta comunidad de la misma manera que lo hacíamos nosotros, o nos imaginamos a una comunidad que ha prosperado por sus propios medios y que ahora incluso tiene la prosperidad suficiente para ejercer ellos mismos la caridad, entre ellos y, por qué no, con otra comunidad y con otras personas que todavía están en la situación de pobreza? También, muchas gracias, sí, tomo mucha agua cuando hablo. El otro aspecto de la caridad que daña, quedaría para un larguísimo debate, simplemente lo quiero mencionar, es cómo funciona todo el sistema, desde hace 50, 60 años, todo el sistema de ayuda internacional a los países pobres, ¿no? El sistema, digamos, donde los países desarrollados, a través de agencias internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, muchas ONGs que también dependen de fondos públicos, que convocan a personas con muy buena intención, pero que sin darse cuenta replican este esquema paternalista y asistencialista. Entonces, la caridad no es el problema, sino cuando está encauzada de un modo que no conduce a que los pobres sean protagonistas de su propio desarrollo. El segundo video se llama La vocación empresarial, y es un poco la contracara del primero. La vocación empresarial aquí hace referencia no a que los empresarios, que son esos señores ricos, deben tener en cuenta a los pobres y ayudarlos. No, que eso también está muy bien, sino que hace referencia a que hay también vocación empresarialidad en las personas pobres. Porque vocación empresarial es esa capacidad creativa que todo ser humano tiene, volcada a actividades como el trabajo, la producción, el comercio, que son el modo habitual por el cual las personas y las comunidades superan su situación de subdesarrollo y de pobreza.
Entonces, en este segundo video se analizan algunos casos de ayuda que tiene que ver con la promoción de la empresarialidad. Conocerán algunos de ustedes ejemplos de microcréditos, que es todo un tema también, digamos, con sus luces y sus sombras, pero todas las iniciativas de microcréditos apuntan a confiar en el pobre y decirle, mira, te doy una ayuda para que emprendas y hagas lo que sabés, y es un primer paso en la dirección correcta. Por supuesto que no tenemos economías y países desarrollados basados exclusivamente en microemprendimientos. Es un primer paso. Por eso el mensaje también de este segundo video, que tampoco vamos a ver hoy, tiene que ver con pasar de los microcréditos, pero que es un primer paso, ¿no? Se le está diciendo a los pobres, se está promoviendo la capacidad creativa y de trabajo del pobre, no simplemente hacerlos objeto de asistencia. Es dar el paso a el desarrollo de empresas pequeñas y medianas, lo que llamamos en Argentina al menos las pymes, que en los países desarrollados, donde hay también grandes empresas y grandes corporaciones, son de alguna manera, en buena medida, el corazón de la economía, ¿no? Emplean a la mayor cantidad de gente, etc. Es decir, en los países desarrollados hay una gran proporción de empresas pequeñas y medianas, muy poquitas empresas micro y familiares y también unas cuantas megacorporaciones. Es típico de los países más pobres, muchos países de América Latina, que haya mucha economía pequeña, mucha informalidad, muy poquito pequeño y mediano y algo de mega corporaciones, el medio perdido, ¿no? Entonces el desafío de desarrollar la empresarialidad en todas esas personas que hoy están excluidas del sistema. ¿Y por qué están excluidas? Bueno, todas estas cosas son muy complejas y a mí no me gustan las respuestas sencillas, ¿no? Las respuestas simplistas más que sencillas. Pero buena parte de la respuesta es tema del tercer video, ese que sí vamos a ver hoy, porque alguno hoy vamos a ver, que se llama Justicia para los pobres. ¿Cuál es el tema central de este video que hoy vamos a ver? Uno de los temas centrales es que hay ciertas instituciones cuya vigencia efectiva es esencial para tener una economía, primero, integrada, donde no haya excluidos, y segundo, con capacidad de paulatino y progresivo desarrollo. Esas instituciones son las instituciones, no son ninguna novedad, las instituciones de la economía moderna, lo que se llama el Estado de Derecho, la propiedad privada, la posibilidad de la libertad de asociación, de comercio. Pero vamos a ver que estos temas que parecen muy alejados, estos temas institucionales que parecen muy alejados, cuando hablamos de pobreza pensamos en qué nueva política pública podemos hacer para esta gente que se alimenta mal o no le llega el agua potable o tiene problemas sanitarios o educativos. Y nos dice, bueno, pero el Estado de Derecho, la ley, la vigencia de la propiedad privada, parecen cuestiones un tanto abstractas y alejadas de esta cosa tan urgente que es el drama de la pobreza. Sin embargo, el tercer video que vamos a ver nos provoca a pensar si no será en buena medida una carencia institucional, una debilidad institucional, lo que está haciendo que gran parte de la población de nuestros países quede excluida del sistema. Entonces, no digo que sea la única respuesta, pero es parte de la respuesta. Y la pregunta es, ¿no serán deficiencias institucionales, de regulaciones, de leyes, de cómo entendemos la tarea propia del Estado de cara a la economía, lo que está condenando a muchos pobres a la exclusión, a la informalidad que les permite vivir, pero difícilmente progresar? Dejamos este que es el que vamos a ver y pasamos al cuarto, que se llama círculos de intercambio. Este es el tercero y el cuarto son los más institucionales, digamos, los que tienen más contenido, si se quiere, económico, jurídico. Aunque la visión, como verán, la visión cristiana y el fundamento filosófico y teológico están en todos ellos.
Pero el número 4 habla de la importancia del comercio para el desarrollo, de la integración al mundo, esto que se llama la globalización. No se les escapará a ustedes que en países como los nuestros, hablo de Argentina, que es lo que más conozco, hay muchos sectores y muchas personas que desconfían del comercio y en particular de la apertura comercial, de la integración al mundo, precisamente con el argumento de que eso va a dañar a los sectores más vulnerables de la economía. Mi país es un clásico de esa discusión. Una economía muy cerrada es la economía argentina, digamos, muy poco abierta al comercio internacional, muy poco competitiva en muchos de sus sectores, y cada vez que se habla de lo bien que nos vendría una cierta apertura comercial para poder ofrecerle al mundo lo mejor que tenemos y beneficiarnos de lo mejor que saben hacer otros, se alzan voces escandalizadas diciendo que eso va a llevar a la destrucción de la industria, a la pérdida de fuente de trabajo, que nos va a empobrecer más, etcétera, etcétera, que va a excluir a más personas. Entonces este es un tema sobre el cual también hay que pensar. ¿Es el comercio una clave para superar la pobreza? ¿Y es la integración comercial, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, una clave para el desarrollo? Todo esto trae además aparejados algunos problemas de tipo cultural, que trata el video número 4, porque claro, algunos temen que con la integración global internacional se vayan perdiendo las riquezas culturales locales, que el mundo se haga todo igual, ¿no? Que todo el mundo termine comiendo hamburguesas y tomando Coca-Cola, cosas por el estilo, y que por lo tanto se pierda la riqueza local, ¿no? Ese tema también está discutido en este video número 4. Y los últimos dos, el quinto se llama El poder del Evangelio y el sexto se llama Iglesias, comunidades y cultura. Como ustedes adivinarán por los títulos, apuntan al corazón y al fundamento de todo esto, porque podemos tener las mejores instituciones, ¿no? Uno de los, digamos, de los creadores de la Constitución argentina, Juan Bautista Alberdi, que estaba muy orgulloso de la Constitución que él había contribuido a crear del siglo XIX, decía que nuestra Constitución tiene los principios y las instituciones que han permitido a los países prósperos prosperar. Estaba pensando fundamentalmente en Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Pero ¿para qué sirvieron esas instituciones allí escritas si después no tenemos una población ni una dirigencia que crea en esos principios y en esos valores? Terminan siendo letra muerta. Entonces, podemos pensar en las mejores instituciones, en el Estado de Derecho, en escribir reglas que favorezcan el emprendimiento y el comercio, pero si no están sustentados en los valores de una comunidad y en una cultura que permitan que eso realmente esté vigente y no solamente escrito como letra muerta, no vamos a llegar a ningún lado. Y nosotros creemos que esos valores y esa cultura deben estar animados fundamentalmente por los valores del Evangelio, como promueve también la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el video número 5 muestra, entre otras cosas, el poder del Evangelio cuando suceden verdaderos dramas sociales. Uno de los casos que allí se cuenta es un caso de hace algo más de 20 años, el genocidio de Ruanda, donde se mataron ruandeses de una y otra tribu en el orden de los 500.000 a 1 millón de personas. Y una vez que eso terminó, ¿cómo sigue adelante una sociedad, ¿no? Donde resulta que el vecino enfrente, la señora enfrente, tiene su marido preso porque mató a casi todos los integrantes de la familia de sus vecinos, ¿no? Ahí tenemos el testimonio de una mujer bastante conocida, Immaculée Iligavisa. Ella estuvo recorriendo algunos países de América Latina, en Argentina estuvo, no sé si ha estado aquí en Ecuador también. Bueno, y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede mirar hacia adelante una sociedad después de semejante destrucción, después de tanto odio? Eso tiene mucho que ver también con el desarrollo, que seamos capaces de convivir civilizadamente, que nos respetemos.
Mejor todavía si hacemos lo que el Evangelio nos propone, que es amarnos unos a otros. Pero eso no se logra escribiendo leyes, no se logra institucionalizando la propiedad privada, con todo lo importante que a mí me parece la propiedad privada. Y finalmente, el último, que se llama Iglesias, Sociedades y Cultura, que se pregunta, bueno, justamente, ¿cuál es el papel de la Iglesia en todo esto? Y yo diría, centralmente, la propuesta de Poverty Cure es que la tarea de la Iglesia es trabajar en el corazón de todo esto, ¿no? En dar sustento a una cultura de valores cristianos, ¿no? Que pueda ser posible las instituciones y las actitudes personales y comunitarias que hacen posible la prosperidad de una comunidad. Créanme que hice un panorama así muy escueto y sintético, que los videos, con ocasión de estos temas centrales que yo mencioné, van tocando otros y que tienen mucho material para profundizar y para debatir. Entonces, a modo de muestra y para discutir sobre todo esta dimensión institucional, que me parece muy apropiada para discutirla en este ámbito universitario, ¿no? Creo que si debe haber reformas institucionales en un país, inevitablemente tienen que contar con una dirigencia, con unos profesionales que comprendan la importancia que tienen determinadas instituciones y hagan posible que otros comprendan, porque las reformas institucionales no son posibles si no cuentan con el apoyo de buena parte de la opinión pública, ¿no? Entonces yo puedo hablar del Estado de Derecho y la propiedad privada. Si la mayor parte de la gente, especialmente los más pobres, no saben ni de qué estoy hablando, o lo ven como una cosa abstracta para debates académicos, o como temas que les interesan a los más ricos, etcétera, etcétera, esos cambios seguramente van a tardar en llegar o no van a llegar. Entonces me parece fundamental que como profesionales universitarios reflexionemos sobre este aspecto del problema, que no es el único, por eso quise mencionar a vuelo de pájaro los temas de los 6 videos, y que después podamos tener lo que siempre a mí me parece más interesante, ¿no es cierto? El debate, el intercambio, las preguntas de parte de ustedes, y así entonces yo suelo aprender mucho de lo que me preguntan, de lo que me objetan sobre todo, porque nos hace pensar, porque estamos frente a un problema complejo. Si nosotros creemos que es un desafío cambiar nuestra mirada sobre la pobreza, no es que estamos pensando que quizá la concepción vigente existe porque hay personas que no quieren que los pobres salgan de la pobreza. Yo suelo poner entre paréntesis la cuestión esta de, en mi país, por ejemplo, es típico decir, ¿y sabes por qué hay tantos pobres? Porque a los políticos les conviene que haya pobres, porque entonces con su esquema asistencialista siguen teniendo el poder. Bueno, en fin. Supongamos que algo de eso haya. A mí eso me importa poco porque yo conozco mucha gente con muy buena intención que desconfía de las propuestas que hacemos desde el Instituto Acton y Poverty Cure, diciendo, miren, necesitamos Estado de Derecho, necesitamos instituciones, necesitamos entender qué significa una economía de mercado sana, porque sin esas instituciones no podemos hacernos ilusiones. Y por supuesto, promover las virtudes en las personas y promover una cultura con valores que le den sustento a esta transformación. Bien, si les parece, los invito ahora sin más preámbulos a compartir. Hemos hablado del acceso al capital, pero los países pobres necesitan más que eso. Necesitan condiciones de justicia, cosas como la propiedad privada y el Estado de Derecho, que permiten a los individuos y a las familias crear bienestar y prosperidad para ellos mismos y sus comunidades. La propiedad privada y el Estado de Derecho pueden parecer algo común y académico, sobre todo cuando se vive en condiciones de pobreza. Pero como veremos, la Biblia destaca su importancia en parte porque son cruciales para generar justicia y oportunidades para los pobres. Estamos en Kenia, y lo que es más que obvio, en cualquier calle que recorras aquí, es evidente la energía de la gente.
Simplemente se nota que buscan oportunidades, son decididos y tienen un objetivo en la vida. Pero justo detrás del lugar en el que estamos, hay un barrio muy pobre del tamaño del Central Park, en Nueva York. ¿Por qué? Mi nombre es Joshua Omoga. Soy comerciante, operando una tienda en Kibera. Dejé la zona rural para venir a Nairobi, a buscar trabajo y mejorar mi vida. Después de buscar trabajo durante más de 5 años, no pude encontrar nada. Entonces decidí abrir un pequeño negocio. Le pedí dinero prestado a un amigo y comencé vendiendo vegetales puerta a puerta. Ahora, este pequeño negocio es mi fuente de sustento. Cuando estuve en Nairobi, hablé con Joshua y visité su tienda en Kibera. Él no tiene propiedad privada, ni un terreno propio. Por eso no tiene acceso a los instrumentos financieros que los empresarios en el mundo occidental dan por sentado. Vivo en el mismo lugar donde trabajo. Es un lugar muy pequeño. No es mío, así que no puedo agrandarlo. No es fácil registrar un negocio, porque Kibera tiene edificaciones temporales y el gobierno no permite registrar este tipo de edificaciones. Este es uno de los problemas que enfrento. Mi plan a futuro es invertir fuertemente en mi negocio. Estoy pensando en mudarme de Kibera a otro lugar, donde la vida sea mejor que en Kibera, y allí registrar mi negocio. Por ahora estoy ahorrando para mi hijo, para que cuando llegue el momento en que empiece la escuela, la primaria, tenga algo en la cuenta para pagar su educación. Joshua es como muchos emprendedores que buscan un futuro mejor para sus familias. Pero la ausencia de un sistema claro de propiedad privada y de Estado de Derecho asfixia el espíritu emprendedor y bloquea la capacidad para crear prosperidad para ellos mismos y sus comunidades. Es muy interesante llegar a Buenos Aires y descubrir que es una de las ciudades más bellas del mundo. Piensas que estás en París o en alguna capital europea. Posee calles anchas, una bella arquitectura, gran cantidad de restaurantes, cafés y una rica vida cultural. Pero a tan solo menos de 2 kilómetros de aquí podemos ver algo de la pobreza más extrema que nos podríamos imaginar. A veces las diferencias entre los barrios ricos y pobres son tan evidentes que es fácil perder de vista una diferencia inmaterial. La zona pobre casi no goza de acceso a la justicia. No hay cumplimiento de contratos, no hay títulos de propiedad reconocidos y tiene escasa protección policial. Carece de Estado de Derecho. Comprobamos esto en una zona del Gran Buenos Aires llamada La Cava. Marcos Hilding Olson es un concejal local que trabaja con líderes vecinales y residentes de La Cava para desarrollar el Estado de Derecho. La Cava es un barrio marginal donde viven entre 15.000 a 20.000 personas. La policía no entra, no se pagan impuestos y la gente ni siquiera paga la electricidad que consumen. Ahí se vive al margen de la ley.
Hace algunos años aumentó la criminalidad en San Isidro y muchos dijeron que gran parte de los delitos eran cometidos por personas de la cava. Entonces el gobierno aumentó la presencia policial, pero en el perímetro de la cava, sin ingresar. Es como una especie de muro para proteger a quienes viven afuera de la cava, pero no protegen a la gente que vive dentro, quienes los que más sufren de la inseguridad, a pesar de que muchas de esas personas son muy trabajadoras, que luchan por una vida mejor, que tratan de desarrollarse, de enviar a sus hijos a la escuela y están luchando para tener una vida mejor. El verdadero problema para la mayoría de las personas es que no hay razón para hacer un esfuerzo, porque cualquier intento por mejorar su situación será expropiado por la clase política. Cuando en un país hay corrupción, la gente se desanima. No hay esperanza. No se ven a sí mismos como personas exitosas en el largo plazo. El gobierno no genera un entorno que ayude a suscitar esa esperanza. Es simplemente inútil. El Estado de Derecho o imperio de la ley se entiende mejor al pensar en su opuesto, el imperio de los hombres. Esto funciona cuando lo que rige es el imperio de la fuerza, del poder y de la opinión subjetiva y discrecional. El Estado de Derecho significa que existen leyes estables y razonables, que se aplican a todos, sin importar su condición. En muchos países en desarrollo no hay Estado de Derecho. No se cumplen los contratos. Hay jueces corruptos, o existen personas que son procesados por un juez que resulta ser su propio hermano o hermana. Imagina un partido de fútbol sin reglas. No podría comenzar el juego. Las reglas son cruciales para iniciarlo, pero todos saben patear un balón, todos saben comprar y vender. Entonces en el mundo hay mucha actividad empresarial. El problema son las reglas. En 2/3 del planeta no existe el Estado de Derecho. Hernando de Soto es uno de los máximos líderes en desarrollo económico. En su trabajo, de Soto destaca la necesidad de extender el Estado de Derecho a los pobres, quienes terminan fuera del sistema debido a un complejo mar de regulaciones que solo las personas ricas y con contactos saben navegar. Un abogado amigo en Lima nos dijo que la ley no es el problema. Hernando, hemos creado una compañía en unos 30 días. Entonces instalamos un pequeño taller en las afueras de Lima con 2 máquinas de coser y escogimos a 4 estudiantes bajo la supervisión de un abogado para que tomaran el bus todas las mañanas a las 8 e hicieran los trámites necesarios para cumplir con los requisitos legales y así tener esas 2 máquinas de coser funcionando como una fábrica de camisas. Esto les tomó 289 días, trabajando 8 horas diarias. Ahí nos dimos cuenta que dependiendo del estatus social que uno tiene, la ley es tu amigo o tu peor enemigo. Eso hay que cambiarlo. Entonces hablamos de que se necesitan 289 días para registrar un negocio en Perú. Pero puedo garantizarle que si el empresario X de la familia A comienza un negocio, podrá abrirlo en 5 días. De hecho, hemos hecho investigaciones que muestran que las cosas pueden hacerse de un modo muy rápido y eficiente en los países en desarrollo si conoces al ministro o si tienes contactos. Y si no los tienes, estás del lado equivocado.
Por eso no es que la gente no tenga la capacidad de ser más eficiente, sino que el acceso no está democratizado. Los sistemas legales son hostiles para los pobres. La gente es hostil a los mercados manipulados, a los mercados que no son competitivos, mercados en donde no existe una igualdad de oportunidades, en donde existen oligopolios y cárteles. Cuando se pasa de un régimen opresivo y autoritario, como los regímenes comunistas, y los reemplazas con una oligarquía, no has hecho ningún cambio sustancial a nivel económico. Puedes tener a todo tipo de gente comerciando cosas que podrían denominarse como mini capitalistas, pero cuando esos mercados están intervenidos, no es una economía libre. Así como hay personas que usan el comunismo para mantenerse en el poder y tener algún tipo de discurso político que les permita justificar su permanencia en el poder, también hay hombres de negocios que usan todos los instrumentos del capitalismo para preservar sus privilegios. Y son privilegios feudales porque es muy difícil entrar al juego sin su permiso. Usan los términos pero no su contenido. Un caso en donde el problema del Estado de Derecho es muy evidente es en el área de los derechos de propiedad. Imagina que no hubiera propiedad privada. Si no supieras de quién es el terreno donde vives. Esto no solo cambiaría el modo en que trabajas, también cambiaría tu cosmovisión. En Occidente, damos por hecho la existencia de la propiedad privada, pero la falta de derechos de propiedad claros es un gran obstáculo en el mundo en desarrollo. En algunos países, más del 70% de la tierra no tiene un título de propiedad en orden. No se puede salir de la pobreza sin propiedad privada. El Estado de Derecho es más que la propiedad, pero lo que hace que la gente se interese en el Estado de Derecho, lo más fácil de entender, es que todos viven en una porción de tierra. Somos terrícolas. Entonces, si vienes y dices, descubrimos reglas que determinen qué tan lejos puedes ir y hasta qué punto otra persona puede ir, cómo se va a compartir o no el agua, cómo se determinará si se tienen derechos de paso o no. Eso es lo primero que alguien debe entender sobre el Estado de Derecho. Y es evidente cuando uno viaja al tercer mundo que la gente se pelea entre sí, se producen delitos graves, hay rivalidades étnicas, pero cuando se resuelve el problema de quién vive dónde y quién hace qué con quién, la gente empieza a comprender el valor de las normas generales. No solo reglas que tú y tu grupo respeten, sino que reglas que todos entiendan, así cualquiera puede entender la ley. Los derechos de propiedad son un problema terrible. Entre el 60 y el 70% de las personas en mi país son agricultores. Imagina lo que ocurre con 10 millones de agricultores que no tienen títulos de propiedad sobre las tierras que cultivan. No hay títulos de propiedad legítimos en Ghana. Es sumamente difícil. Puedes comprar la tierra 4 o 5 veces. Si buscas tierras para cultivar como un pequeño agricultor, puedes obtenerlas de tu jefe invitándole a un trago, pero no serás dueño de esas hectáreas. Por eso tampoco puedes ir al banco y ofrecer ese terreno como garantía y solicitar un préstamo para comprar un tractor. No se puede desarrollar una economía si no se aborda el problema de la propiedad. Esa es mi convicción. Un derecho de propiedad, a diferencia de la soberanía, significa que no hay una bandera, que pertenece a un grupo más reducido de personas y es fungible, se puede vender y comprar. Supongamos que no se poseen derechos de propiedad. Pensemos en todas las poblaciones aborígenes que nunca los tuvieron, por lo que no podían perderlos, no podían cederlos al beber alcohol, ni hacer una mala inversión. ¿Los conservaron? No, han perdido mucho más que aquellos que acceden a derechos de propiedad hoy. En cada caso deberíamos acercarnos a la gente aborigen y preguntarles ¿qué quieren? ¿Soberanía para que el jefe decida qué ocurrirá o derechos de propiedad? Ya sé la respuesta, pero en general ellos no tienen esas opciones. Hay una historia muy triste sobre el intento de una verdadera y genuina revolución industrial en China.
alrededor del siglo X. Tenían unas pequeñas fundidoras de hierro y las personas que las poseían reinvertían sus ganancias para aumentar la producción y crecieron cada vez más. Y de pronto comenzaron a fabricar todo tipo de utensilios para la agricultura, hechos de hierro y de acero, gracias a los hornos de fundición que trabajaban día y noche. Y todo se transportaba en botes por el río Yangtze y el río Huanghe. Buenos productos. Los mandarines descubrieron lo que estaba ocurriendo y que gente común se estaba haciendo rica. Y lo cerraron. Detuvieron todo el proyecto y se acabó. Un gran experto en la historia de Asia dijo: la propiedad privada no es segura. Y esa es la respuesta absoluta a la pregunta de por qué no hubo desarrollo en Oriente. Si ellos pueden venir y cerrar mi fábrica de acero, mis parientes aprendieron que no tiene sentido empezar de nuevo. Es mejor buscar un empleo estatal. Los derechos de propiedad tienen un rol esencial en el desarrollo económico, pero existe evidencia que sus efectos son mucho más profundos. Aquí en Argentina hay un estudio que analiza qué ocurre cuando los que no tienen propiedad privada pasan a tenerla. Bueno, no solo cambian sus relaciones económicas, también cambia su visión del mundo. Comprobamos que las personas en las parcelas con título de propiedad confían más entre ellos, que los niños en las casas con títulos de propiedad tienen mayor probabilidad de acceder a la educación secundaria, presentan un menor índice de ausentismo escolar, son más sanos y el índice de embarazos en adolescentes es menor. Los títulos de propiedad permitieron a estas personas integrarse socialmente y ahora parecen compartir las creencias y los valores de la media de la población, aunque siguen siendo bastante pobres. Las raíces de este asunto se encuentran en la tradición judeo-cristiana, que reconoce la importancia de la propiedad privada, no solo para la economía, sino para la responsabilidad personal y una conexión profunda con la comunidad. La importancia de la propiedad privada se lee en los 10 mandamientos, en el relato de Abraham en el Génesis capítulo 23 y en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dios está a favor de la propiedad privada. Nos ofrece marcas, señales o hitos que delimitan las propiedades de una y otra persona. Piénselo por un minuto. No se puede ser generoso con los bienes de otro. Solo se puede ser generoso con los bienes propios. Significa que lo que decidas regalar debe ser de tu propiedad. La propiedad privada es muy importante para las familias, porque en ese espacio desarrollan sus libertades y responsabilidades. La propiedad importa porque se relaciona a la mayordomía responsable. Dios ha confiado una parte de la creación al individuo o a un grupo de individuos para que la cuiden. Esto se encuentra en la tradición judía de la Torá y en todo tipo de tradiciones religiosas. Pero hay un malentendido cuando se trata de interpretar el Nuevo Testamento de las Escrituras cristianas. Muchos creen que los cristianos fueron llamados en esta era del Espíritu a compartir la propiedad de todos los bienes materiales, basándose en el texto de los Hechos de los Apóstoles 2 y 4. Entiendo por qué ocurre, pero es un malentendido sobre lo que significa el llamado de Dios a ser mayordomos de los bienes de la tierra. En los Hechos de los Apóstoles capítulo 4 hay una parte que es realmente piedra de tropiezo para muchos cristianos. Los cristianos frecuentemente leen esos versículos y llegan a la siguiente conclusión. Ahí está hablando de alguna forma de socialismo. Yo sostengo que no tiene relación con el socialismo, aunque uno puede aprender mucho del capítulo 4.
La gente vende algunas de sus cosas, pero es una decisión voluntaria. Bernabé, quien es mencionado al final de los Hechos, capítulo 4, vende voluntariamente un campo, no toda su propiedad, no su casa y todas sus pertenencias, sino un campo. Y lo que obtiene de esa venta, se lo entrega a los fieles. Y en los Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira son heridos de muerte. Y uno puede pensar que les ocurre porque no dieron su dinero a la iglesia, pero no es eso lo que Pedro dice. Lo que dice es que han sido heridos de muerte por haber mentido al Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles, capítulos 4 y 5, podemos aprender mucho sobre cómo debemos tratarnos unos a otros, cómo debemos compartir los bienes. Debemos dar ejemplo de caritas, un amor mutuo entre hermanos. Pero no es una propuesta en favor del socialismo. Bernardo de Soto escribió un libro titulado El misterio del capital, en el que se pregunta por qué Occidente tuvo tanto desarrollo comparado con el resto del mundo. Sostiene que el misterio reside en la propiedad privada y el Estado de Derecho, pero no explica cómo Occidente obtuvo aquello. Esa explicación se encuentra en la historia del cristianismo, que ofrece el fundamento moral, económico y teológico para la propiedad privada, la justicia y el Estado de Derecho, y para la dignidad de las personas y la dignidad del trabajo. Hay una conexión muy interesante que la mayoría no reconoce entre el derecho a la propiedad ordenado por Dios y el título. Y esa conexión se remonta a Adán. Tiene relación con nombrar lo que Adán realizó con los animales. Los animales pasan y él dice: esto es una cebra, esto es un elefante. El derecho a un título de propiedad tiene que ver con dar nombre a los animales. Define la realidad de la mayordomía. Define la realidad de la propiedad privada que Dios ha confiado a los hombres. Esta realidad se ve en la tradición protestante, en la tradición católica y en la amplia tradición cristiana. Un poco para cerrar, ¿no es cierto? Vieron que vuelve con esta idea de que bueno, la propiedad privada y el Estado de Derecho parecen cosas un poquitito alejadas de la urgencia con la cual debemos encarar el drama de la pobreza, pero, en fin, son instituciones esenciales. Toda la serie Poverty Cure está hecho desde una perspectiva cristiana, más bien ecuménica. Ustedes ven que acá participan cristianos que son católicos, como el presentador, Michael Miller y otros, y también cristianos de diversas iglesias protestantes, ¿no? Y se hace siempre referencia a los valores de la tradición judeo-cristiana. Este es un poco el espíritu, ¿no? Porque la afirmación del hombre creado a imagen y semejanza de Dios y su dignidad es algo que compartimos en esta tradición tan amplia. Entonces, la última parte del mensaje era que estas instituciones, un poco lo que decía Michael Miller ahí hacia el final, que se cortó, en Occidente, a veces en estos productos Occidente significa Occidente del Norte, ¿vieron? Porque Occidente es, digamos, el mundo desarrollado. Nosotros también estamos en Occidente, aunque tenemos algunos problemas acá en Sudamérica, digamos, y en América Central también. Pero lo que él quiere decir es que, bueno, estas no son cosas que se pueden cambiar escribiendo leyes distintas en los papeles, y que en la historia de Occidente estas instituciones esenciales para el desarrollo tuvieron que ver, ni más ni menos, que con la difusión del cristianismo, sus valores, sus principios, su visión del hombre, su visión de la comunidad, el sentido de la vida que ha transmitido, el sentido del respeto por la dignidad humana. Entonces, tiene mucho que ver la influencia del cristianismo con las instituciones sociales, económicas, jurídicas y políticas, que muchas veces desde la ciencia económica moderna se insiste una y otra vez, yo creo que con razón, que son esenciales para el desarrollo. La verdad que muchísimas gracias, un placer realmente, y gracias sobre todo por todas las observaciones y preguntas. Al inicio yo había omitido, sin darme cuenta, un especial agradecimiento
a Natalia Correa y a los jóvenes libres que han sido un dínamo para la convocatoria y nos han ayudado mucho también en la organización. Que muchas gracias a ustedes de todo corazón. Y también quiero ofrecerles de esos regalos que el Señor nos da, porque esto es una obra de Dios también que ahora nos ha permitido disfrutar de esta conferencia, de esta charla. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana hace 2 meses lanzó la nueva edición del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Y justamente aquí se recoge todo lo que es del magisterio, las encíclicas y los documentos de la Santa Madre Iglesia a lo largo de toda la historia del magisterio, que queremos nosotros ofrecerles a un precio realmente de regalo, ¿no? Por ser el día de hoy estar en nuestra casa, como ha dicho el señor rector, estamos ofreciendo apenas al módico precio de $7. Y si se llevan 2, les dejamos en 10, ¿no? Así es que al final estamos ofreciendo este librito que les va a servir, y sobre todo algo que conversábamos también con Gustavo desde el día de ayer. Aquí habla mucho también de uno de los valores agregados al pensamiento social de la Iglesia, que a veces muy poco caso se le hace o se piensa que no se habla sobre esto, que es el valor de la libertad, que aquí está recogido en el pensamiento social de la Iglesia. Con esto también les invito a que ingresen a nuestra página web, ahí va a estar subido el video de toda esta charla. El día de hoy estamos saliendo a Guayaquil en unas horas, porque tenemos allá reuniones con la Cámara de Empresarios, con el clero de Guayaquil, en el Colegio Torremar, en el Colegio Javier y en la Universidad Católica. Les doy la noticia que para el mes de octubre Gustavo estará nuevamente por Quito, porque además ha sido invitado por la Conferencia Episcopal para reunirse con todos los señores obispos. Así es que esto es el inicio y estaremos en contacto. Ahí está nuestra página web, en los datos que han firmado también están las direcciones y les estaremos comunicando cualquier cosa a través de correo electrónico. Con esto les agradezco mucho su presencia y te dejo a ti, Diego, querías dar un anuncio final, y de nuestra parte muchas gracias y que el Señor y Nuestra Señora les bendiga. Gracias. Más de un anuncio era contarles de una iniciativa que hay en la universidad, porque veo que aquí hay muchas personas que podrían sumarse a esto. Por supuesto que sabemos que se necesitan cambios radicales, hay que estudiar los modelos económicos, hay que tratar de hacer cambios fuertes en los temas de derecho, pero hay cosas muy difíciles de cambiar. En cambio hay cosas en las que las personas pueden actuar directamente. Un grupo de funcionarios de la universidad, profesores, administrativos y estudiantes, crearon una bolsa de empleo en los barrios pobres, en un barrio pobre de Quito. Empezó en Cochapamba y creo que ya en Atucucho y un montón de sitios donde se han generado más de 200 empleos, ¿no? Esto debe tener un poco más de un año, pero lo interesante de esto es que ellos encontraron apoyo por allá en una parroquia, conocieron a algunas personas que necesitaban trabajo, se sentaron con ellos, les hicieron una hoja de vida y empezaron a poner en Facebook, en el Facebook de la universidad, quiénes eran estas personas y qué sabían hacer, y las empezaron a contratar, empleadas domésticas, guardias, carpinteros. Lo lindo de esto, y por eso los invito a que se sumen, es que la gente está más agradecida de recibir un empleo a recibir una donación. Ellos también hubieran podido arrancar con una labor de conseguir dinero y darle a estas familias, pero eso hubiera significado un mercado de un mes, ¿no? O una solución temporal. En cambio, al darle empleo, esta gente se siente muy digna, el empleo dignifica. Al mismo tiempo conocían las familias, porque parte del proceso era intervenir dentro de la casa, conocer cómo vivían, preguntarle a los hijos si había violencia, yo no sé qué, y entonces también tratar esas personas. De la mano de este programa, también algunas facultades se han sumado como a darles temas de emprendimiento y estas cosas donde la gente agradece mucho, pero quiero terminar contándoles lo que pasó con odontología, ¿no? Odontología creó un sistema, un día al mes, donde se atendían estas personas previa cita y se les atendían no solamente para caries y estas cosas, sino también para odontología estética, ¿no? Para nosotros simplemente poner un diente, que el costo para la universidad es mínimo, ¿no? Era cambiarle la vida a esta chica, ¿no? Y entonces empezamos a encontrar también que a la gente le gustaba incluso pagar por estas cosas, gente muy pobre, ¿no? Gente muy pobre se sentía más a gusto cuando le cobramos $5 que cuando le decíamos es gratis, ¿no? Porque también empezamos a sentir que lo valoran más. Entonces, yo los invito a estas actividades, a estas iniciativas, a que se creen otras, pero yo creo que nos volvemos más fuertes cuando no nos dispersamos en las labores que hacemos, sino que nos enfocamos en una o dos a través de la universidad.
y donde se recibe pues la gratificación de que realmente ahí sí impacta en la sociedad. Yo creo que podemos copiar estos modelos. Yo hace poco en México escuché de la Fundación Paraguaya, no sé si has escuchado, es impresionante lo que hacen, búsquenlo en internet, ¿no? Cómo se pueden copiar estas iniciativas que son iniciativas sostenibles. A la gente no se le dice lo que tiene que hacer, a la gente no se le da una limosna o un mercado que también ayuda, ¿no? La gente necesita trabajar, la gente necesita comer, la gente, al empleado informal no le importa que cambie la moneda, ni le importa la economía, le importa llevar a la casa la comida ese día, ¿no? Y lo hace vendiendo postales, vendiendo pastelitos o haciendo cualquier cosa, ¿no? Y lo hará en lo que esté pasando. Entonces, brindarles conocimiento, que es lo que sabemos hacer nosotros. Nosotros sabemos dar conocimiento, sabemos enseñar. Yo creo que es una forma de ir cambiando también la sociedad. Así que les agradezco muchísimo, les reitero que esta es su casa y me alegra mucho que esté por aquí Gustavo. Esperemos tenerte otra vez en octubre. Muchas gracias a todos por la presencia, muchas gracias. CEPES, Centro Ecuatoriano de Pensamiento y Ética Social.